dinámico. Dentro del procesamiento dinámico, lo que vamos a trabajar son, pero las frecuencias. Podemos tener voz de rock, voz suave, voz superpuesta, presencia de rap, y se dan cuenta, ya son como ponerle ya ciertas frecuencias o ciertos estilos a la voz que estamos trabajando. Vamos a ponerle una voz suave y vamos a escuchar cómo quedó. Estaba tranquilo, almorzando, desayunando, por dicho, cuando de repente escuché un miau. Y podemos ver en la gráfica cómo va a suavizar todas las partes que tengan, pero esta vez volumen más alto. No pico, ni tampoco que tenga intensidades más altas, ni bajos, sino que aquí es volumen. ¿Dime? Si en caso, por ejemplo, alguien, en vez de que estuviese hablando, estuviese cantando, pero tiene una voz un poquito fuerte, y cuando canta a veces casi que llega al punto de estar gritando. Bueno, esta podría suavizarle, este podría suavizarle ese punto máximo. Si te das cuenta, ahorita lo mantiene en menos 20 y los excesos en menos 10. Entonces, si la persona a la que estás grabando suele gritar demasiado, esto te podría ayudar a esos puntos donde grita, donde sube decibeles. Porque esto no te va a alterar ni si es bajo, ni si es agudo, ni tampoco te va a alterar en la forma en que suena, simplemente te va a controlar como la fuerza de decibeles. En la parte de rock, podemos darnos cuenta que es un límite más pronunciado. Este te podría ayudar aún más, pero tenemos que tener en cuenta algo. Si dentro de la música que estás grabando o de la forma de cantar de la persona, esto te va a ayudar a que se nivele un máximo de decibeles. Pero eso también es contraproducente, porque la música tiene que tener su propia vida. Y hay partes donde va a sonar más, va a sonar menos la persona que esté cantando. Al momento de poner este filtro, te va a poner como un techo. Entonces sí te va a ayudar en tema de decibeles, pero también te va a volver más plana la música, la canción, mejor dicho. Entonces, funciona, pero es contraproducente también. Tal vez te ayudaría más a eliminar los picos. Tal vez eliminar picos te ayudaría más que limitarte con este. Este va a servir más al momento que nosotros queremos cosas más planas, como por ejemplo una locución. Que nosotros, aunque la persona esté narrando un partido de fútbol, va a tener como cierto límite y no va a estar saturando. Pero en una canción siento de que si hay partes que deben sonar más, entonces te ayudaría más a eliminar picos. Ese efecto creo que te ayudaría más en ese tema. ¿Cómo? La opción de voz suave. No, la de eliminar pic, voy a cerrar eso momentáneamente. Era el limitador, que este te limita, pero no te limita decibeles, no te limita intensidades, sino que este lo que hace es limitarte, pero puntos altos. En tu caso, que serían, por ejemplo, partes donde grita mucho, aquí no te va a poner un techo de decibeles, pero sí te va a controlar que los gritos no sobrepasen demasiado o no sean picos muy altos, que se sienta mucho la diferencia. Aquí van a seguir existiendo los gritos, pero con cierto límite, con cierta, como dice el nombre, con cierto límite, un limitador. Creo que este te ayudaría más, porque en el caso del que acabo de poner, aquí literalmente te está poniendo un techo de decibeles, donde el audio va a topar y se va a escuchar como más topado, como más cortado. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, disculpe. El primero ya, después acá, dime. Eso es automático, o sea, al poner el limitador y el... Todo se puede maniobrar a nuestro antojo. Por ejemplo, ahorita este que puse voz, yo podría manipularlo y ponerlo totalmente plano. O podría aumentarlo un poco más.
Todos los efectos que yo fui aplicando nos dan como el parámetro de inicio para que nosotros vayamos modificándolos si nosotros así lo quisiéramos. ¿Sí? Lo mismo pasa con todos los demás efectos. Si fuese limitador, ¿cómo funciona para...? Por ejemplo, yo podría bajarle más frecuencias para que entonces todas las altas frecuencias me las limite más. Supongamos que la persona tal vez canta de una forma muy aguda, o las partes donde grita muy agudo. Entonces yo voy a buscar aquí la opción para que me limite esos agudos, porque yo no quiero que me limite los graves, o viceversa, que me limite más los graves, pero que me deje más los agudos. Entonces, el lado izquierdo maneja los graves y el lado derecho los agudos. Correcto, porque aquí abajo tengo yo toda la escala de frecuencias. Entonces lo vamos a trabajar por medio de frecuencias. Ok, y si fuera lo contrario, si alguien cantara demasiado suave. Demasiado suave, entonces es un limitador. Para empezar, no nos sirve de nada, porque el limitador nos está limitando todo esto. Ahí lo que tenemos que hacer es aplicarle algo que aumente. Bueno, para empezar, si alguien canta muy bajito, para empezar tenemos que componer todo desde micrófono a consola. Porque si canta muy bajito y grabamos mal o entra mal, desde ahí, hagamos lo que hagamos, ya va a tener demasiado ruido y demasiado hiss nuestra grabación. Empezando por ahí. Entonces, para empezar tenemos que grabarlo con suficiente entrada de audio o que pues, en su momento cante lo más fuerte que pueda. Ahí te aconsejaría pero un amplificador. Porque si la persona canta muy bajito, lo que necesitamos es subirlo. Entonces lo que necesitamos ahí es pero amplificar. Amplificar más 1 decibel, más 10 decibeles, más 3 decibeles. Aquí podemos amplificarle, por ejemplo, hasta 10 decibeles. Eso nos va a hacer como una ganancia digital a nuestro audio. Pero recordemos algo. Si el audio está entrando con hiss o con ruido, le vamos a amplificar 10 decibeles, pero también vamos a amplificar el ruido. Esto nos serviría al momento de que nosotros tenemos un audio bien grabado, pero necesitamos que suene más, o necesitamos darle más potencia. ¿Sí? Entonces, si tu persona, por ejemplo, va a cantar, pero canta muy bajito, lo primero que hay que hacer es desde consola, que se grabe bien. Si en consola se graba bien, entonces aquí pues va a entrar bien el audio. Esto nos va a servir, el amplificador nos va a servir al momento de que, por ejemplo, nosotros sin darnos cuenta, sin querer o por X o Y equivocación, tal vez grabamos algo, una entrevista o una locución o alguien cantando y sin darnos cuenta se grabó mal. Ahí nos va a tocar ver cómo lo arreglamos. Pero recordemos, siempre todo lo que tenga hiss, siempre va a tener hiss. Lo más que vamos a hacer es esconderlo, pero eliminarlo no. ¿Vamos bien con eso? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos todos estos efectos acá. Y podemos ir jugando, quitando unos, poniendo otros, hasta que el audio nos quede como a nosotros mejor nos sirva. Como vimos al inicio, estos nos van a servir para retocar el audio, no para componer audio. ¿Sí? Hay varios de los efectos que yo les puse aquí que van a contradecirse entre ellos mismos o van a limitarse entre ellos mismos. Entonces es importante saber qué necesito hacer o qué busco del audio. Como por ejemplo, los dos primeros que les puse. El compresor y el ecualizador. Los dos lo que hacían era darle graves y cuerpo a la voz. Simplemente que uno le daba más profundidad y el otro le daba más bajo. Entonces de nada sirve poner los dos. Pero si en su momento uno de los dos nos puede servir perfectamente. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso?
Ahora bien, voy a importar una canción, la voy a aplicar y vamos a empezar con micrófonos para que no se nos vaya el tiempo en eso. Entonces le doy doble clic en el cajón donde tengo yo todo grabado o me voy a archivo, importar archivo. Y voy a escoger una canción. Voy a pasar en música, pero por USB porque esta cosa no tiene nada de canciones.